El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis aquello que yo os mando. No os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Celebramos, decíamos al principio, esta fiesta hoy de San Matías, apóstol. Si no hubiera esta fiesta de por medio, hoy acabaríamos con las lecturas finales ya de lo que sería parte del Evangelio de San Juan, el primer prólogo, y lo que es en los Hechos de los Apóstoles, prácticamente el final de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos Pablo que se pasa 2 años predicando en Roma con plena libertad, aunque con un soldado siempre al lado. Y eso nos hace entender muy bien cuándo se acaba los Hechos de los Apóstoles, cuándo fue hecho. Quiere decir alrededor del año 60 más o menos, que fue cuando fue juzgado, poco antes, algunos años antes de la muerte de Pablo en la gran persecución de Nerón. Pero con que hoy, el 14 de mayo, nos toca celebrar San Matías. Y es que prácticamente todos los meses, o casi todos los meses, tenemos una fiesta de un apóstol, alguna vez de 2. ¿Y por qué estas fiestas? Pues para entender y recordar siempre que la Iglesia es apostólica. Quiere decir que se basa en aquellas columnas originarias de la Iglesia que representan aquellos apóstoles que tuvieron la misión de anunciar a Cristo resucitado y de llevar el mensaje de Cristo, la fe cristiana, a todas partes. Y allí están incluidos no solo los apóstoles, sino los sucesores de los apóstoles, que han de ser, como decía hoy muy bien esta primera lectura, testigos de la resurrección. Y estos sucesores de los apóstoles son los obispos en todas partes. No quiere decir con ello que los obispos han de ser los únicos evangelizadores, ni mucho menos. Casi, ahora exageraré y no me hagáis mucho caso, casi son los menos evangelizadores. Clásicamente los más evangelizadores han sido las mismas familias, las mismas madres, también los padres, pero muchas veces más las madres que los padres. Han sido evangelizadores de sus hijos y tantas veces lo han sido catequistas y ha sido gente que ha vivido la santidad normal en la vida de cada día y que ellos son los evangelizadores, pero que necesitan también de aquellos que nos dan la verdad en Cristo y que nos dan los sacramentos. Y en primer lugar allí están los sucesores de los apóstoles, los obispos, y con los obispos como colaboradores suyos, cada uno de los sacerdotes en las diferentes parroquias, centros o comunidades. Y vemos aquí cómo ya la muerte de Judas es la Iglesia que dice no, hemos de poner sustituto. Y así lo hará después cuando la Iglesia irá creciendo, poniendo apóstoles o sucesores suyos, obispos diríamos nosotros, en cada una de las diferentes comunidades que Pablo irá formando. Y en todas partes irán creciendo estos apóstoles o sucesores de los apóstoles. Por todas partes hasta llegar hasta hoy, hasta nuestro obispo Juan José, que es sucesor de los apóstoles y con la misión misma apostólica, que es la de representar de una forma especial a Cristo como Cristo cabeza visible
en la iglesia aquí de Barcelona y cada obispo en su propia diócesis. Hace falta que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Y aquí lo ponen a suerte, podrían haberlo hecho a suerte o de cualquier otra forma. Esto de echarlo a suerte, bueno, era una mentalidad de decir tenemos varios candidatos, pues la suerte nos dirá, o sea, Dios dirá por medio de la suerte. Bueno, es una cosa que desapareció esto de suertes de hace muchísimo tiempo. Tampoco es una fórmula religiosa, simplemente es ante varios candidatos para un mismo sitio, se puede hacer de muchas formas. O por elección, que opina cada uno de los que están presentes, o se puede hacer a suertes. Hoy en día, pues para evitar sobre todo los problemas políticos que ha habido durante tantos siglos, pues es el Papa, por medio de los nuncios y por medio de la congregación de obispos, que nombra a los obispos, pero la última palabra la tiene el Papa. Es una forma, decimos, de evitar injerencias políticas que muchas veces han obligado, o sea, tanto los nobles en la Edad Media como los reyes, y los reyes hasta hace nada, tenían este interés inmenso en poder nombrar ellos a los obispos. Gracias a Dios todas esas injerencias han ido desapareciendo y dejando más libertad a la Iglesia. Cuando muchas veces os digan, es que las injerencias Iglesia-Estado, es que la Iglesia se quería meter en las cosas del Estado, no os lo creáis. El gran problema no era este, era justo al revés. Era que el Estado quería controlar la Iglesia y sobre todo todos los nombramientos y controlar todos los obispos y controlar todas los nombramientos de abades y los nombramientos de la gente que en la Iglesia gobernaba las cosas, pues tenían que controlarlo el Estado. Tanto es así que hasta hace muy poco, para poder hacer una parroquia, no se podía hacer una nueva parroquia si no era con permiso del rey. Y era un lío hacer parroquias. El obispo no tenía ni la libertad de poder erigir parroquias hasta el siglo, prácticamente finales del siglo XIX o siglo XX. Hasta el siglo XIX, por ejemplo, cuando se hicieron las primeras parroquias de nuestro barrio de Gracia, tanto la dels Josepets como la de Santa María de Gracia, tuvo que ser con decreto real, si no, no se podían hacer. Y era un lío tener que pedirlo al rey, que el rey realmente decidiera hacerlo. Era mucho más complicado de lo que uno se puede imaginar muchas veces. Y después dicen que la injerencia era de la Iglesia con el Estado. El 99% de las veces era al revés. Era la injerencia del Estado dentro de la Iglesia. Gracias a Dios eso, aunque lo intentan muchos políticos, pero va desapareciendo. Aunque es verdad que aquí en nuestra patria lo han intentado todavía hasta hace muy poco en los últimos nombramientos episcopales, sobre todo los políticos lo han intentado. Gracias a Dios la Santa Sede no se ha dejado influenciar de las presiones políticas, menos mal. Pero está muy bien esta separación, que la Iglesia sea libre, que pueda actuar la Iglesia realmente, que no sea por presiones de los demás. Y por eso queda reservada este nombramiento de los obispos al Papa, que se puede hacer de otras formas. Se hizo a veces por suerte, a veces por nombramiento directo de los obispos de la misma zona. Ha habido muchas formas de hacerlo, siempre buenas si son eclesiales y se hacen desde la comunión con Cristo y su Iglesia. Decíamos que la Iglesia es apostólica, y es que nos hace entender también esta fiesta que nuestra fe no es una fe variable, hoy creemos una cosa, mañana otra. No, nuestra fe es la fe misma de los apóstoles, de aquellos que vieron, conocieron, trataron a Jesús. Es la misma fe que el Espíritu Santo nos va inspirando de generación en generación, pero en plena comunión con aquella Iglesia apostólica original. Sí, las formas pueden cambiar, pero el contenido y la base, la esencia, ha de ser exactamente la misma, porque es la Iglesia de Cristo y Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre.